Vamos a dar comienzo al nuevo track del sistema de soporte a la toma de decisiones. Le agradecemos a Margarita Sordo por estar acá. La voy a presentar, ella es nuestra primera oradora y es una investigadora en informática médica en el Brigham Women's Hospital en Harvard Medical School en Boston, Massachusetts. Su investigación se centra en la aplicación de técnicas de obtención de conocimiento, representación e inteligencia artificial en medicina y atención médica para fomentar el descubrimiento del conocimiento y avanzar aún más en la calidad de atención. Incluye la representación del conocimiento para el apoyo de decisiones clínicas, técnicas de inteligencia artificial para modelar el comportamiento del paciente y el impacto de las intervenciones de la salud del paciente, y el desarrollo y aplicabilidad de estándares para el soporte a las decisiones clínicas y para una representación e interoperabilidad coherentes. Ella hoy nos va a hablar de cómo se administra el conocimiento o knowledge management en sistemas de soporte de la toma de decisiones. Muchas gracias, Margarita, es un honor que estés acá con nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí y, bueno, encantada de estar hoy con ustedes. ¿Se ve mi pantalla? Perfectamente. Ok. Bueno, hoy les voy a hablar, como ya dijo Luciana, sobre, bueno, va a ser un poquito Spanglish. Bueno, muchos de los términos me los sé en inglés, pero bueno, espero que no haya ningún problema con eso. Muchos de los conceptos que son importantes tener es cómo tener, ¿por qué Knowledge Management es importante para soporte de decisión? Porque el propósito de soporte de decisión es tener, proveer de manera sistemática al personal médico, y tanto médicos como enfermeras, con la información y el conocimiento necesario en el momento adecuado para que tomen las mejores decisiones para cada paciente. Luego, entonces, bueno, necesitamos tener estrategias de cómo vamos a manejar este conocimiento y tener procesos también puestos en los lugares adecuados que nos permitan identificar, crear, diseminar y mantener el mejor conocimiento posible para poderlo poner en estos sistemas de soporte de decisión y presentarlo en el momento adecuado para que se tomen las mejores decisiones, siempre garantizando que este conocimiento, estos datos, esta información esté actualizada, sea específica, sea consistente y satisfaga no solo las necesidades organizacionales, sino también que mantenga los más altos niveles de calidad en cuanto al cuidado de la salud. Y esto es esencial porque, bueno, ahora tenemos, además de información que viene de un récord de paciente, tenemos información genómica, tenemos información de wearables y de dispositivos, información bioquímica, determinantes de salud. Todo esto crea muchas fuentes de datos que no siempre que no siempre hacen match, no siempre coinciden, ya sea en la forma de la representación, en el significado, en cómo se miden. Y la idea es que podamos pasar de todos estos datos a tener información más consolidada que nos va a llevar a un conocimiento sólido, que es lo que vamos a insertar en nuestros sistemas. Y para esto necesitamos tener estrategias de implementación que se basen en una plataforma que nos permita estandarizar estos procesos de adquisición y manejo de los datos, porque bueno, todos los datos que vamos a capturar van a ir evolucionando conforme nuevas cosas se van descubriendo, se van haciendo ajustes en los sistemas y demás, ¿no? Y todo esto tiene que ir aunado con también técnicas sólidas de cómo vamos a desarrollar nuestros sistemas de soporte de decisión para que podamos manejar de una manera sustentable las dependencias que vamos a tener, o sea, de diferentes silos, tanto de datos como de conocimientos, con la idea de que los podamos consolidar y que todo lo que tengamos en nuestra base de conocimiento, en nuestras bases de datos, sea consistente independientemente de cuál sea la fuente de donde vengan,
para que este conocimiento que va a servir de entrada a nuestro soporte de sistemas de soporte de decisión siempre sea consistente, y también para que estos sistemas de soporte de decisión, como vamos a ver más adelante, puedan interactuar entre sí. O sea, estas intervenciones generadas por los CDS systems puedan interactuar, puedan ser acopladas y no se quede simplemente de que es nada más una sola cosa en muy específico, ¿no? Y con la idea, como ya dije, de presentar el conocimiento, la información que es relevante para el personal médico en el momento adecuado, para que puedan tomar las mejores decisiones para todos y cada uno de los pacientes que ven. Y para esto, bueno, es también importante que tengamos, que usemos los estándares que ya existen en la industria, no solo para bueno, manejar la interoperabilidad, sino también para garantizar que el significado de todos estos elementos que vamos a ir capturando de diferentes fuentes es consistente. O sea, se trata de alinear nuestras fuentes de información, nuestros datos, no solo desde el punto de vista de la estructura y del valor específico que toman los datos, sino también del significado, ¿no? O sea, para esto necesitamos hacer una validación semántica que va a un nivel más arriba, ¿no? Que ya tenemos una estructura que es común, ya vimos que los valores de los datos son consistentes, pero también tenemos que garantizar que cuando tenemos dos cosas o dos conceptos que vienen de diferentes fuentes, ¿no? Al usar una terminología de referencia como lengua franca y ver que ambas apuntan a un concepto específico en esa terminología de referencia, podemos ver que semánticamente, o sea, en cuestión del significado, son equivalentes. Y eso también eso es algo que nos va a ayudar cuando queremos compartir nuestros datos. ¿Y cómo los vamos a compartir? O sea, a través de esta plataforma que tenemos en donde existen ETL services y que nos permiten capturar, transformar, importar y exportar estos datos, no solo para compartirlos con otras instituciones, sino también para que nuestras aplicaciones, nuestras herramientas de Clinical Decision Support puedan interactuar y comunicarse entre sí y compartir esos datos y ese conocimiento, ¿no? Tenemos entonces aplicaciones que son más robustas porque el conocimiento que está detrás está bien fundamentado, ¿no? Ahora, bueno, quiero hablar un poco sobre CDS, Clinical Decision Support at the Point of Care, o sea, cuáles van a ser los diferentes tipos de intervenciones que vamos de CDS que vamos a tener en las aplicaciones que se usan en el contexto médico, ¿no? Y tenemos varias, no simplemente son o sea, alertas y recordatorios, tenemos varias, puede ser, o sea, documentación y templates, machotes, que nos permiten capturar la información específica en el formato en que lo necesitamos. Tenemos también opciones para presentar datos con el propósito de optimizar la toma de decisiones, o sea, garantizando que toda la información, todos los datos que tienen que ser considerados por el médico están presentes en el momento adecuado para que entonces se tomen las mejores decisiones. El caso específico es, o sea, presentar cuáles son las alergias que tiene un paciente, o sea, cuáles son potencialmente interacciones negativas entre medicamentos. O sea, el paciente ya está tomando una, se va a ordenar otra, pero entonces el sistema nos dice que esas dos medicinas tienen interacciones, entonces mejor es ordenar otra o cambiar esta primera que ya estaba tomando el paciente. O sea, lo mismo con resultados de laboratorios. Tenemos también ayuda, o sea, tipos de intervenciones que nos presentan órdenes y opciones para ordenar ya sea medicamentos o procedimientos, tests
que promueven la adherencia con los estándares del cuidado de la salud. O sea, casos específicos son los order sets, o sea, de donde se puede escoger, o sea, medicinas que son adecuadas para el tipo para un tipo de diagnóstico que se quiere atacar, y que también reflejan cuál es el estado de salud del paciente, ¿no? Tenemos consequent orders, que estos son cuando viene un resultado nuevo de un test de laboratorio y se ve que hay algo mal, y entonces, bueno, esta ayuda para qué ordenar está ligada directamente con el resultado de ese test de laboratorio. Tenemos herramientas también que nos permiten ajustar las dosis y la frecuencia de los medicamentos, también basados en características del paciente, como puede ser que tengan problemas renales, ¿no? O que sean pacientes de edad avanzada, y entonces ya las medicinas no se metabolizan con la misma rapidez con la que lo haría, o sea, en un paciente ya sea más joven o con un mejor estado de salud. Tenemos también, bueno, protocolos que apoyan el cuidado a largo plazo cuando involucran varios pasos a seguir, como es el caso específicamente, bueno, un caso específico sería el manejo de la diabetes, o sea, a largo plazo, ¿no? Y aquí, bueno, vamos a ver más adelante cómo tenemos los protocolos que a su vez usan otros tipos de intervenciones, como son recordatorios, ¿no? Para cuando tenemos varios pasos a seguir, cómo hay cosas que quedan registradas que se tienen que llevar a cabo, y si no han sucedido, entonces tenemos el recordatorio que nos indica que, bueno, algo se tiene que hacer y no se ha hecho. Tenemos también información de referencia y guía, ¿no? Que se ajusta, reconoce cuáles son las necesidades, estado clínico del paciente y lo que necesita saber el personal médico en un momento específico. O sea, específicamente son los info buttons. Y por último tenemos alertas y recordatorios que nos dan información inmediata sobre errores potenciales, o sea, antes de que algo pase, tenemos la notificación de que no, esto mejor no lo debemos hacer porque tal o cual otra cosa ya existe actualmente, ¿no? O basadas en características de los pacientes, entonces es mejor no proceder con esa acción, ¿no? Y esto se nota, bueno, cuando, como ya dije, tenemos interacciones entre medicamentos, o hay que ajustar la dosis, o tiene algo que ver específicamente con pacientes, ¿no? Y ahora, bueno, voy a dar unos ejemplos muy específicos. Al principio hablé sobre la importancia de tener, de cómo vamos a representar y cómo vamos a normalizar nuestros datos y nuestro conocimiento, pero esto tiene implicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pensemos un ejemplo específico, nació un bebé en el hospital, ¿no? Y ya va a ser dado de alta, y queremos calcular el peso que ganó el bebé mientras estuvo en el hospital, ¿no? Entonces, bueno, una manera de hacerlo, piensen que, bueno, diseñamos aquí una tabla para nuestra base de datos, ¿no? Y estamos diciendo que, bueno, vamos a capturar, ¿no? Cuál es el peso al nacer y cuál es el peso al salir del hospital, y simplemente va a ser la diferencia entre uno y otro. Pero ¿qué pasa si queremos calcular también o documentar cambios en el peso mientras el bebé estuvo internado en el hospital? Esta representación no funciona. O sea, y si quisiéramos quedarnos con esto, entonces tendríamos que agregar nuevas columnas, y eso no es la manera adecuada de manejar tablas, de manejar una base de datos, una base de conocimiento, ¿eh? Entonces, bueno, lo que tendríamos que hacer quizá es mejor usar la combinación de dos variables, ¿no? Una sería cuál es el peso y la otra sería cuáles las circunstancias en la que se está capturando ese valor para el peso. Entonces aquí tenemos, bueno, cuál es el peso al nacer y cuál es el peso al salir del hospital.
con esta representación podemos ver que, o sea, si quisiéramos agregar otros momentos en que se mide el peso del bebé mientras está en el hospital, simplemente tenemos que agregar nuevos renglones en nuestra tabla. No estamos modificando la estructura, simplemente estamos agregando nueva información, y lo único que cambiaría sería, bueno, cuál es la circunstancia en que se está capturando. Otro aspecto importante es, bueno, ya dije que tenemos que, cómo vamos a mantener nuestros datos, pero bueno, para eso tenemos que usar metadata y seguir un life cycle para mantener el contenido, nuestros datos, el conocimiento, ¿no? Y esto es importante porque necesitamos saber de dónde vienen los datos, cuál es la descripción, o sea, cuál es la fuente, ¿no? que se usó específicamente. O sea, si ese datos, estos conocimientos o sea, si ya está activo en los sistemas, si todavía no está activo, o ya simplemente no se usa porque hay algo nuevo, pero siempre guardando, o sea, esos records, esa información de cómo el contenido ha ido evolucionando, ¿no? Para esto también necesitamos, o sea, saber quién va a ser responsable de mantener ese contenido, porque bueno, las cosas van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y siempre necesitamos saber, bueno, quién hizo esto hace un año, hace 2, hace 6 meses, ¿no? O por qué es que llegamos al punto en donde estamos. Y para eso, bueno, tenemos también o sea, poder manejar los diferentes estados en un life cycle, desde la creación, la modificación, el almacenamiento, cuando se pone ya activo en un sistema, cuando se actualiza, cuando se retira, ¿no? Y con todo esto, la combinación tanto de metadata con el life cycle, podemos describir, o sea, el por qué, cuándo, dónde y por quién este conocimiento, este contenido ha ido evolucionando, ¿no? Hasta llegar al punto en donde está. También, bueno, ya mencioné que es importante que alineemos con las terminologías de referencia, ¿no? Si, por ejemplo, piensen que tenemos nuestra propia representación interna, ¿no? Aquí tengo nuestro Tylenol, o sea, una medicina, ¿no? Y estos son, digamos, las variables o las propiedades para este que llamo data element, que, bueno, está bien, o sea, puede ser, internamente lo podemos representar como queramos, pero simplemente agregar dos links, dos conexiones, dos apuntadores, uno hacia una terminología de referencia, ¿sí? Que RxNorm es específicamente para medicamentos, y después el identificador de ese data element en la terminología de referencia. No solamente estamos validando que lo que tenemos nosotros representado aquí es consistente. O sea, aquí tengo tabletas y aquí tenemos tabletas, aquí tenemos administración oral, aquí tenemos administración oral, y tenemos la dosis, aquí tenemos la dosis. No solamente estamos validando y especificando cuál es el significado de este data element que estamos usando para representar Tylenol, sino también estamos aumentando semánticamente lo que tenemos aquí, porque bueno, aquí existe muchísima más información y esto está, bueno, reducido, pero aquí existe mucha más información, ¿no? Que lo que podemos tener acá. Entonces, cuando queremos compartir, ¿no? O sea, estamos por un lado normalizando nuestro contenido, o sea, internamente, lo estamos validando contra una terminología de referencia, y esto nos va a permitir compartirlo y reusarlo. Aquí un ejemplo específico es cómo vamos a integrar estos diferentes tipos de CDS interventions, o sea, at the point of care. O sea, aquí, digamos, es un screenshot ya viejito, pero aplica perfectamente. O sea, el médico revisando el récord de un paciente, y entonces, bueno, estamos viendo que recibe una alerta, ¿no? Que indica que el potasio o sea, el potasio en ese paciente está muy bajo, ¿no?
y que ese paciente está tomando digoxin, ¿no? Entonces aquí tenemos la alerta que nos indica el potasio y la medicina que está tomando, que puede ser la razón por la cual el potasio bajó. Tenemos también otro tipo de intervention, o sea, en este caso sería presentación de datos que son relevantes. Nos indica cuáles son las medicinas que está tomando el paciente que pueden estar afectando el potasio, y bueno, se confirma que sí, o sea, el paciente está tomando digoxin todos los días en diferente dosis. Tenemos también como parte de este, o sea, digamos, CDS, bueno, más grande, ¿no? Otro tipo de intervention, tenemos cuáles son las acciones recomendadas, que o sea, son órdenes y prescripciones, ¿no? Y si vemos entonces detrás, estamos viendo que, bueno, aquí tenemos lo llamaría yo data element, que es un test de laboratorio. Tenemos aquí data element para medication, que está, en este caso, se está usando para crear el antecedente de una regla de producción, que es lo que va a disparar la alerta. Y también estamos usando esos data elements para presentar cuáles son las medicinas que el paciente está tomando. De igual manera, aquí, o sea, cuando vamos a este otro tipo de CDS intervention, tenemos las acciones que son recomendadas, tenemos otra vez test de laboratorios, medicinas y procedimientos que se pueden llevar a cabo, ¿no? Otra vez reusando estos data elements que ya creamos y, o sea, los estamos manteniendo en una base de conocimiento, pero los podemos usar e incorporar en el flujo, ¿no? de ejecución de los sistemas de soporte de decisión, ¿no? Y pues, sí, como dije, bueno, estamos reusando elementos que han sido normalizados. Otra, aquí es una aplicación más compleja, ¿no? Pero vamos a ver múltiples modalidades de CDS interventions. Este es en el contexto de paciente ambulatorio, ¿no? Aquí tenemos, bueno, por un lado, información demográfica, nos dice que es un paciente de 72 años, hombre, ¿no? Entonces, bueno, por la edad es un paciente geriátrico. Tenemos también aquí, nos indica, o sea, aquí tenemos un problem list, ¿no? Nos está presentando datos, nos dice que el paciente es diabético y sufre de hipertensión. Tenemos acá las alergias, no, el paciente no tiene ninguna. Como ya vimos, bueno, el paciente sufre de diabetes y entonces hay detrás un protocolo para dar mantenimiento y seguimiento o sea, y poder manejar la diabetes a lo largo del tiempo. Y por eso hay, o sea, muchos exámenes que se tienen que llevar a cabo de manera recurrente y que en este caso no se han llevado. Entonces, bueno, el workflow, el protocolo para manejar la diabetes, o sea, está haciendo uso de este otro tipo de intervenciones que son los recordatorios, diciéndole al médico, bueno, todos estos exámenes de aquí son necesarios porque el paciente tiene diabetes y ya se vencieron, ¿no? Se tienen que hacer cada vez al año, cada 6 meses, ya están vencidos, entonces, bueno, algo hay que hacer, se pueden tomar acciones. Otro es que, bueno, también por la edad y dada la historia familiar, el paciente tiene un riesgo promedio de tener cáncer de colon, y entonces hay que hacerle la colonoscopía y ya se venció. Y bueno, para entonces aquí tendríamos order sets, que puedo hacer clic, pero bueno, tendríamos order sets que se presentan, que otra vez están ligados con estas recomendaciones, que a su vez están ligados con el protocolo para manejar tanto la diabetes como dar seguimiento a este aspecto preventivo. Se selecciona, se hace clic en ejecutar y se agrega, digamos, al equivalente del carrito de lo que, o sea, se compraría, ¿no? Cuando estamos en una página web comprando alguna cosa. Y esto se confirma al final se crea una orden temporal que se va a confirmar al final de la sesión, ¿no? Lo mismo tenemos aquí flow sheets que presentan información así a golpe de vista
podemos agregar nuevas. Aquí otra vez detrás tenemos un order set o un set de flow sheets de las cuales podemos escoger. Nos presentan valores, los azules son valores que se introdujeron ya sea por el médico o la enfermera, y aquí en negro, como es el BMI, eso se calcula, ¿no?, con el peso y la estatura. Si quisiéramos ordenar una medicina, aquí tenemos la opción también, o sea, vamos a agregar algo. Y aquí entonces tenemos Medication Orders, que es otro tipo de intervención de CDS. Pasamos a una pantalla en donde vamos a ordenar el medicamento, ponemos el nombre aquí, y aquí vemos que el paciente no es alérgico a ese medicamento. O sea, ahí tenemos una alerta detrás. Lo que tenemos... Disculpa que te molesten, quedan 2 minutitos. Ay, ok, bueno, apuro, aquí tenemos, pero lo que sí tenemos es, o sea, avisos de que hay que ajustar la dosis, ¿no? Porque el paciente es geriátrico y que dado que tiene problemas renales, sería mejor ajustar, irnos con otro medicamento, ¿no? Aquí tenemos, que ya había mencionado, bueno, aquí se agrega la medicina que fue sugerida. Tenemos los info buttons que mencioné, que dan información sin alterar el flujo de todo esto, ¿no? de la consulta. Al final ya ya se acaba la sesión y se van a confirmar los exámenes que se tienen que hacer. Y lo que pasa es que entonces tenemos que validar, tiene que haber una justificación médica de lo que se va a ordenar. Entonces, al momento de hacer clic, OK y Validate, vemos que nos falta un código de diagnóstico, ¿no? Nos falta también un código de evaluación y mantenimiento, y no se especificó cuál es la necesidad médica, ¿no? Esto también es otro tipo de soporte de decisión que está detrás. Y aunque podríamos hacer override aquí y decir, no importa, seguimos porque esto es lo que queremos ordenar, siempre es recomendable documentar de la mejor manera posible, ¿no?, las decisiones que se toman, porque, bueno, después se va a ir a ver hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, aquí se agrega, escogiendo de este order set, agregamos un diagnóstico de anemia que va a justificar el CBC panel, ¿no? Agregamos también que es el tipo de visita que es el contexto, y eso justifica también la evaluación. Y quedaría pendiente, bueno, cuál es la necesidad médica de ordenar el panel de lípidos, pero como dije, se puede hacer override, ¿no? Y con esto creo que esa es la última, ¿no? Entonces, bueno, como vimos, se pueden incorporar, reusar los data elements, incorporarlos a soporte de decisión, y los diferentes tipos de soporte de decisión se pueden combinar en una sola, bueno, en una sola aplicación para uso del personal médico. Espectacular, Margarita, muy interesante todo lo que fuiste contando. Surgió una preguntita, vamos a, si querés, la hacemos bien rápido, así no dejamos de contestarla y después nos mudamos de aula. Ahí yo ya les pasé el aula, ahora se las paso de vuelta. ¿Cómo monitorean las intervenciones y los potenciales desvíos en el uso de los CDSS, y si encuentran desvíos, cómo los manejan? Ah, sí, excelente. De hecho, eso lo tenía en la presentación y lo tuve que quitar. Bueno, uno es, bueno, cuando ya vemos, bueno, cuál es la necesidad médica de tener ese CDS intervention, se desarrolla, se incorpora en los sistemas, y entonces se hace así como, se toma un punto de partida, ¿no? De cuál es el momento, o sea, qué pasaba antes, o sea, cuando los médicos están interactuando con el sistema, qué pasa después en el momento en que se pone ese CDS intervention. O sea, los médicos lo aceptan, lo ignoran, o sea, en el caso de alertas, o sea, ese ya sé, ¿no? Que ya me salió este recordatorio, ahí no me importa, entonces lo ignoro, ¿no? Entonces, bueno, eso estar monitoreando, o sea, para ver, bueno, no solo la funcionalidad y el beneficio de tener eso, ver también
cuál es la adherencia de los médicos, porque bueno, a veces lo sugiere un grupo de médicos y otro grupo de médicos dicen, no, eso no viene al caso, ¿no? Para nosotros no nos sirve, ¿no? Y también ver que, bueno, todas las suposiciones, sí, que se hicieron en un principio para diseñar, ya sea, bueno, esas reglas o esa intervención, o sea, realmente se apegan a la realidad en el momento en que se está viendo ya cuál es el funcionamiento en tiempo real del sistema. Entonces, bueno, se monitorea, ¿no? Y no lo presenté por falta de tiempo, pero bueno, se monitorea cuál es, o sea, la respuesta de los médicos, o sea, en el momento, antes y en el momento en que se pone la alerta, y también ver, bueno, en cuestión de los datos nuevos que se generan en cuanto a pacientes, ¿no? ¿Cómo cambian? ¿No? Si antes, por decir, no se ordenaba la prueba de colesterol, y ahora, bueno, sí se está ordenando y subió tanto, y entonces, bueno, vemos que el efecto de eso es que los pacientes están manejando mejor su colesterol, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay un proceso en que se tiene que dar seguimiento. No es simplemente poner algo, o sea, una intervention ya live en el sistema y ya hasta ahí llegó. Hay que estarlo monitoreando y checando y sobre todo detectar cuáles son las anormalidades, ¿no? Que salen, que no checan con cuál fue las suposiciones que hicimos al principio, ¿no?